mensaje de esta noche, como me lo dio el Señor, así me lo dijo: no mires mi condición. ¿Okay? Y esta es la palabra que te voy a compartir, Efesios 2:6. Es algo que el Señor ministró en mi vida. Dice la palabra de Dios en Efesios 2:6: pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su asiento. Cuando el Señor empieza a ministrarme este mensaje, me llevaba de un lugar a otro, pero cuando me empieza a hablar de acerca de la condición de cada uno de nosotros, me lleva al Génesis. ¿Cuántos saben ustedes qué es la condición? ¿Qué es la condición de una persona primeramente? Para aquellos hermanos que tal vez... Los dos son correctos. La condición de una persona es el estado en que se encuentra, una situación, algo que esté enfrentando, algo que esté pasando, ¿verdad? Pero también la condición, como decía el ministro, nos lleva al Génesis, la condición de Adán y Eva, que la condición era una condición perfecta que el Padre les había entregado, nos había entregado a la humanidad, Adán y Eva. Y en esa condición perfecta había una unidad perfecta, comunión perfecta con el Padre. El entorno era perfecto, todo era perfecto, todo era bonito. Pero sabemos lo que sucede: entra el pecado, la desobediencia. Entonces esa condición cambia. Y en la Biblia podemos ver claramente qué es lo que sucede, la consecuencia y la condición nueva del hombre, de la humanidad. Y ahí es donde el Señor me llevaba, porque me decía: cuando tú profetices, cuando tú vayas a un hermano, tú mires a alguien, me dijo, ten mucho cuidado. Mira lo que dice mi palabra en Efesios 2:6. Tú mira a un hermano y no pongas tu mirada en el exterior. No mires a tu hermano, ni lo juzgues, ni lo critiques, ni pienses mal de ellos, por lo que tú estás mirando y por la condición en la cual él se encuentra. Me dijo, los profetas tienen que ir a las personas y mirar más allá de su condición. El verdadero profeta mira como Dios mira. Se tiene que meter a lo profundo de la revelación del Señor, lo que Dios ya ha hablado para esa persona. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que tú y yo, ¿sabes en dónde estamos sentados? Juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Ahí estamos tú y yo, nuestra persona real. La condición terrenal sí fue afectada, tristemente, y por eso muchos de nosotros nos encontramos en el estado que nos encontramos, en la dificultad que nos encontramos, peleando con ciertas cosas que hoy estamos peleando hoy en día. Pero que ese era el propósito de Dios, no lo era. Tú y yo tenemos un propósito en el Señor. Dios ya ha hablado algo para ti y para mí. Dios ya sabe que somos tú y yo, pero también el Señor me decía, muchos en las iglesias están siendo afectados y se están dejando llevar por su condición. Muchos en las iglesias no están entendiendo que ellos no son lo que se están mirando, que ellos son algo en el cielo que yo ya he declarado. Ellos en los lugares celestiales son otra persona. Y a veces nosotros vamos y miremos los problemas de la persona y decimos, ay, este hermano, ¿cuándo se va a alivianar? ¿Verdad? Díganme que no. En mi casa yo a veces digo, Dios mío, ayúdame. Miren, les voy a ser sincera, ayer me agarró el Señor. Yo les digo que a veces cuando uno está esperando una palabra bonita del Señor, viene y dices, tu Señor, pues ¿qué hice? Estaba en mi casa y de repente me empieza a hablar el Señor, me da una palabra y me dice, déjate ya de ñoñerías. Dije, ay, ¿por qué ñoñerías? Ñoñerías, es lo mismo. Me dijo, déjate de ñoñerías. Y yo, Señor, ¿pero por qué? Déjate de siempre estar quejándote, llorando por lo mismo, viniendo a mi presencia y siempre diciendo lo mismo. Y yo, ay, Señor. Y es donde me llevaba. Es que tú no entiendes que
que si te estás dejando afectar por tu condición, nunca vas a llegar a lograr llegar a ser lo que tú eres en los cielos y lo que yo he hablado de ti en los cielos. Y yo, ay Señor. Y es donde me empieza a decir, tienes que ir más profundo. Porque todos, casi normalmente es lo que hacen en las iglesias. Miras a alguien y esa persona la miras en una condición y entonces ya lo desechas. Miras en la condición el problema que está pasando y dices tú, no, pues ya, ¿verdad? Ahí se lo dejo al Señor literalmente. Pero es donde el Señor me llevaba. ¿Sabes por qué? Porque realmente la iglesia no ha podido ver como yo miro. Porque si ellos pudieran ver como yo miro, todas las personas que anduvieran allá afuera, tú miraras propósito y tú te arrimarías a ellos y compartieras más la palabra de Dios. Estuvieras más presto a querer evangelizar a las personas. Pero a veces andamos caminando y miramos gente de una forma que dices tú, ay, mejor deja agarrar bien la bolsa, no me la vaya a desaparecer. Y empiezas a mirar personas y empiezas a juzgar. Y una vez el Espíritu Santo a mí me dijo, cuidado, porque yo tenía antes, gracias al Señor me lo quitó y me corrigió varias veces. Yo miraba una persona vestida de cierta manera y yo decía, ay Dios mío, y hasta me burlaba y decía, santo, se le olvidó ponerse ropa. Hasta que un día me agarró y me dijo, ¿y tú quién eres para juzgar a mi creación? Le dije, perdóname, yo nunca lo miraba de esa manera. Y me dijo, sí, lo estás haciendo. Es que tú estás mirando con los ojos naturales. Tú la ves en la condición en que ella se encuentra a causa del pecado. Pero si fueras más profundo, pudieras verla como yo la estoy mirando. Lo que yo ya he declarado de esa persona, donde yo la quiero posicionar a ella. Pero por causa del pecado, por causa de la condición que se perdió en el Edén, ha llegado a ese lugar donde se encuentra. Pero iglesia, cuando el Señor me empieza a ministrar esto, eso es lo que me llevaba y me decía fuertemente, tienes que entender, iglesia, que con el llamado de esta casa no podemos comportarnos de esa manera. Aquí va a llegar gente de una situación y en cada condición que ni te imaginas. Una vez llorando en la madrugada, me solté llorando cuando empecé a mirar cómo llegaban aquí las personas. Y el Señor me decía, y pide que la iglesia esté lista para mirar a esas personas llegar y que estén preparados con el corazón correcto. Y así es lo que el Señor quiere para su iglesia. Porque a veces preguntamos, Señor, ¿pero por qué no está pasando? Porque no estás listo para verlo. Yo no te los voy a traer para que me los dañes más. ¿Para qué quieres que te lo traiga? ¿Para que me lo critiques? ¿Para que le dé las vueltas? ¿Me los ofendas? ¿Me los hagas sentir peor? ¿Por la manera que están? ¿Su condición? Nuestro Señor Jesucristo dice que al más pecador que se arrepentía, el Señor traía una transformación, cambiaba esa vida, los perdonaba. Porque de eso se trata, que cuando el pecador se arrepiente, la condición cambia de esa persona, porque llega el reino de los cielos a esa vida. Y mira, esta historia creo que todos la sabemos, muy conocida, del rey David. Próximo, por favor. Te voy a leer el versículo. Primera de Samuel 16:7 dice la palabra de Dios. Pero Dios le dijo, Samuel, no te fijes en su apariencia ni en su gran estatura. Este no es mi elegido. Yo no me fijo en las apariencias, yo me fijo en el corazón. Iglesia, cuando el Señor me empieza a ministrar en este versículo y me dijo, hay muchos, y yo no, cuando digo en las iglesias, yo no me refiero aquí en casa de Dios, yo me refiero en la iglesia en general. Cuando el Señor me ministra en la iglesia en general, porque el Señor me empieza a hablar y me dice, en la iglesia en general hay muchos posicionados por su condición, por su exterior, y lograron llegar a lugares, posiciones, no porque yo los había elegido y los llamaba ungidos, sino porque el hombre los miró y los eligió. Me dijo el Señor, pero ha llegado un nuevo tiempo para mi iglesia. El tiempo de aquellos que cuando yo los elegí, yo los ungí y los preparé en el secreto para en el tiempo adecuado fueran exaltados y la gente los conociera. Iglesia, hay muchos de nosotros que el Señor me hablaba, que se han sentido rechazados,
Y a veces piensan que no son suficientes, que han sido criticados, que han sido menospreciados. Y aquí lo vemos en la palabra. Había un David que es tremendo, porque llega el profeta a ungirlo y David ni siquiera estaba en la casa del padre. David andaba fuera con las ovejas, y esto lo sabemos. Pero es tan importante mirar que el mismo profeta, un gran profeta de Dios, un gran profeta de Dios, no cualquier profeta, un gran profeta de Dios, casi se equivoca. Pero este muchachito, yo creo que aunque haya estado ahí, hubiera sido el último que hubiera pensado que es él. Y muchos, me decía el Señor, así se han sentido rechazados. Pero no es que te hagan rechazado, no, Dios estaba guardando el tiempo preciso. Dios te ha ungido, y a su momento Él te va a posicionar en el lugar que tú debes de estar, iglesia. Pero a veces nos desesperamos, y el Señor me llevaba ahí donde hay un enemigo fuertemente que está atacando a la iglesia hoy en día, que es el desánimo. Y me decía el Señor, hay muchos en la iglesia que están desanimados. Y entrar en desánimo, iglesia, es muy peligroso, porque cuando entras en desánimo, puedes tener al mismo Señor delante de ti y vas a seguir llorando pensando que nada va a cambiar. Y vas a seguir orando por un milagro, y el Señor va a estar delante de ti y ni cuenta te vas a dar. Y a veces hasta vas a estar llorando, el Señor puede hacer algo por mí realmente. ¿Por qué? Porque ya te metiste en ese cuadro de desánimo. Y para sacar tu mente, sacar tu corazón, tus emociones de ese desánimo, iglesia, suena facilito, pero no lo es. Una persona desanimada es un peligro, porque Dios quiere venir y lo quiere bendecir, le da palabra, le suelta, levántate, mira que esto, mira que lo, y la persona desanimada, o sea, no le entra la palabra por ni un lado, básicamente, o le entra y se le sale por el oído, el otro oído. Y esto es peligroso, y es lo que está viviendo muchos en la iglesia hoy en día, un desánimo. ¿Saben por qué? Porque le dieron palabra, tal vez un día oraron por ellos y han pasado el tiempo, años, y dices tú, bueno, yo lo único que estoy mirando es todo lo contrario. Señor, llego a mi casa y de bendición no miro nada. Lo único que miro es que falta en el refrigerador, está faltando en la cuenta del banco. A veces no sé si voy a tener para pagar, Señor. Y entonces, ¿qué sucede? Que te dejas llevar por tu condición, por la condición de tu atmósfera o lo que te está rodeando, donde estás parado, y se te olvida la palabra que Dios te dio. Y cuando se te olvida la palabra que Dios te dio, estamos en peligro, porque ya no tienes de qué abrazarte. La pastora predicaba el otro día de la fe, pero si tú no tienes fe y no sabes ni en qué abrazar tu fe, básicamente en qué palabra ahora voy a creer y tener fe, no va a haber avance, te vas a quedar estancado. Por eso es tan importante que la iglesia de Dios continúe en fe, creyendo y nunca basándote a lo que están mirando tus ojos, a lo que estás sintiendo. Si tus emociones te están haciendo la guerra, iglesia, tenemos que pelear en contra de ello, porque hay muchos peleando con sus emociones. Y a veces decimos, bueno, yo no sé qué te pasa. Es que hay mucha gente así, en esa condición. Pero de que es lo que Dios quiere para nosotros, no. Dios tiene más para su iglesia. ¿Y sabes qué? El Señor me llevaba, que a veces muchos de nosotros, como el pastor una vez lo dijo, que hay personas que dicen, ¿sabes que yo estaba mejor antes? Y no es eso. No es eso. Dios nunca va a permitir que tú, antes de venir a Él, hayas estado en mejor condición que ni ahora que tú le sirves. Pero hay gente que sí se acomoda y lo acepta. Hay gente que está mirando lo contrario y dice, Señor, pero yo tenía más dinero antes. Señor, pero antes yo tenía esto, yo tenía el otro, y ahora no lo tengo. Señor, lo estoy perdiendo. ¿Qué está pasando? No es eso. No puedes mirar tu condición. Tienes que mirar a lo que Dios está hablando a tu vida, y tienes que agarrarte de esa palabra en fe día a día.
para que no te muevas, para que no retrocedas, porque hay mucha gente, muchos cristianos retrocediendo hoy en día. No están resistiendo el día malo. Están temblando los pies al mirar lo que están enfrentando y lo que están sintiendo, sus condiciones, y deciden mejor tirar la toalla. Si me puedes poner el otro, por favor. Dice la palabra de Dios en Lucas 18, 38 al 41. Entonces el ciego se puso a gritar: Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Los que iban delante reprendían al ciego para que se callara, pero él gritó con más fuerza: Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Jesús se detuvo y ordenó que trajeran al ciego. Cuando el ciego estuvo cerca, Jesús le preguntó: ¿qué quieres que haga por ti? Y el ciego le respondió: Señor, quiero volver a ver. Pero también el libro de Marcos 6:5, mira lo que dice: y debido a la incredulidad de ellos, Jesús no pudo hacer ningún milagro ahí, excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. Y estos dos versículos los quise poner allá arriba, pasajes. ¿Por qué? Porque aquí puedes mirar la comparación de alguien que a pesar de su condición seguía creyendo lo que Jesús podía hacer por él. Pero los otros, teniendo también a Jesús delante de ellos, dijeron: hey, ¿que este no es el hijo del carpintero? Estaban mirando su condición de hombre terrenal. Pero aquí miramos un ciego con visión, que estaba pasando el maestro y dijo: espérate, sí, tal vez es un hombre, pero yo sé quién es él. Él es mi Mesías esperado. Y le decía: Mesías, ten compasión de mí y ayúdame, porque tú puedes hacer un cambio en mi vida. Pero iglesia, si tú te abrazas de tu condición y la aceptas, no va a haber cambio. Pero si te aferras día a día y te levantas creyendo que Jesucristo es la respuesta a tu condición y que Él puede traer un cambio, Él lo va a hacer, iglesia. Porque por eso dice la palabra que Juan el Bautista, que él mismo lo dijo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Y sabes que muchos de nosotros decimos: mi Mesías, ay Mesías, y cantamos: ven, ¿verdad? Ven, que venga el Mesías. Pero ¿sabes qué? ¿De qué te sirve que sea el Mesías y reconocerlo si no les das entrada a tu vida al Mesías? El Mesías, sí, pero no era de todos, porque no todos lo aceptaron. Fue el Mesías de aquellos que lo aceptaron y le dieron entrada para transformarlos y cambiarlos, y cambiar su condición de pecador a hijos. Y eso es lo que el Señor me ministraba acerca de esto, iglesia. Que nosotros a veces hablamos de Él, pero no entendemos, iglesia, que Él es la respuesta para cambiar cualquier condición. Él tiene el poder para cambiarlo todo. Pero si te pones cómodo en esa condición, lo único que vas a hacer es quejarte, llorar, patalear, gritar, correr, y nada va a suceder. Pero si tú dices: ¿sabes qué? Yo sé, mi condición es esta, pero ¿qué crees? Yo sé dónde estoy sentada, en lugares celestiales juntamente con Él. Y me verás de esta manera, pero esta no soy yo. Yo soy bendecida, yo soy prosperada. Mi Padre es el dueño del oro y la plata. La provisión ya está y va a llegar a su momento. Mi Padre me la va a entregar. Y declarando: tú me mirarás en esta condición, pero ¿sabes qué? El Señor me mira como arquitecto. El Señor ya me mira como un predicador, un evangelista. Eso ha hablado el Señor de mí. Y muchos de nosotros, el Señor me empezó a ministrar y me dijo: lo que pasa es que ellos ni siquiera se han podido ver quiénes son en el reino de los cielos. Ese es su problema, que andan caminando como cualquier otro humano. Usted no es cualquier otro humano, iglesia. Quítate eso de la cabeza. Usted es un hijo de Dios. Usted fue llamado a este lugar, a venir a esta tierra para cumplir un propósito.
para venir y hacer un cambio donde quiera que el Señor te enviara. Que cuando tú pisaras, ellos también pudieran decir: he aquí, el reino de los cielos se ha acercado. Va a haber un cambio, algo va a suceder, va a haber liberación, va a haber sanidad, va a haber restauración. Pero algo tiene que suceder, porque tal vez ellos solamente miran tu exterior, pero Dios miró tu corazón y Él ya sabe lo que te ha llamado a hacer. Pero esto es algo muy importante, que lo tenemos de tarea. Si aún no sabes cuál es tu propósito en esta tierra, vas a caminar todo el tiempo y vas a estar gastando los pasos que das, tus días. Pero si tú sabes para qué fuiste llamado y qué es lo que el Señor ha dicho ya de ti, no vas a desperdiciar los días que el Señor en su misericordia te dé aire para respirar y caminar en esta tierra. Por eso hay muchos turbados, desanimados, porque quieren caminar en algo que Dios no los ha llamado a caminar. Imagínate yo que quisiera caminar y estuviera, bueno, mejor ni digo. Ay, Padre. Pero imagínate que yo dijera, no, se me metió ser, no sé, chef, ¿verdad? Y voy a estar frustrada que no me está saliendo. Y Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no me sale bien esto? Y yo cuando te llamé, yo cuando dije que usted era chef. Camina en lo que yo he hablado y vas a ver cómo vas a ser fructífera, cómo te vas a multiplicar. Pero mientras no te pares donde yo te he llamado a estar, no vas a poder multiplicarte. Pero esto es muy importante, iglesia, porque el Señor me empezó a hablar y me dijo: es que a veces la iglesia piensa que solamente se trata de que son pastores, evangelistas, profetas, y no es así. Eso estás limitando tu mente. Aunque Dios nos llame, sí, sus profetas, sus evangelistas, sus pastores. Hey, aquí hay hombres de negocios. Aquí hay gente sentada que Dios los llamó a ser abogados, que Dios los llamó a ser empresarios. Y la gente no lo cree. Se cruza de manos y dice: ay, pues que soy un cristiano, simplemente le gusta predicar la palabra. ¿Y quién te dijo que Dios solamente daba un don? Dios da muchos, conforme Él quiera. Pero hay una iglesia conformista. Hay una iglesia que se enamora de su condición y no quiere salir ni dar más. No quiere avance, no quiere crecimiento. Pero eso no es el plan del Señor. El Señor necesita una iglesia activa. La mies es mucha y los obreros son pocos, dice la palabra de Dios. Pero si tú no te activas y no usas lo que Dios te ha dado, no te va a dar más. A veces el Señor te ha entregado ciertas cositas y ni siquiera te has podido activar en ello. Y estás pidiendo más. ¿Y para qué quieres más si ni siquiera puedes hacer lo que te ha mandado hacer el Señor? Y esto me lo está dando a mí. Porque cuando yo les digo algo, iglesia, primero Él me hace pasar por algo y luego me dice: ahora sí puedes predicarlo porque ya lo viviste. No crean que cuando yo me subo aquí yo los aviento solamente para ustedes. No, es una palabra que Él me habló primeramente a mí. Próximo, por favor. Y dice la palabra en Ageo 2:9: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Mira, la condición que Dios quiere para su pueblo es que vaya de crecimiento y crecimiento, en aumento y aumento. La gloria de Dios tiene que ir creciendo, tiene que ir aumentando en la vida de sus hijos. Y la misma palabra lo dice. Dios no quiere un pueblo estancado. Dios no quiere un pueblo en miseria. No. Y a veces decimos: tal vez tengo que pasar esto, tengo que padecer esto. No, iglesia, no te equivoques. Esa no es la condición que Dios quiere para ti. Dios quiere un pueblo bendecido, que para eso mandó a su Hijo, para deshacer toda obra del diablo. Si no, ¿para qué lo envió? Nos haya dejado igual, en la misma condición. Y dijo: no, tiene que haber cambio. La condición tiene que cambiar. El ciego tiene que ver. El preso tiene que estar libre. El demoniado tiene que ser libre. Pero te digo, a
veces lo hablamos, lo predicamos, pero no lo vivimos. Y tenemos que vivirlo, aplicarlo. Es fácil venir y predicarlo y compartirlo y decirle a otra persona, pero ¿verdad que no? Aquellos predicadores saben que cuando llegas a tu casa no es lo mismo. Y a veces el Señor ve y te corrige y te dice: hey, acabas de predicar eso, vívelo. ¿Por qué? Porque es fácil decírselo a otra persona, pero vivirlo y aplicarlo y recordarte: espérate, no, yo no soy uno más que va a caminar simplemente en esta tierra. Yo nací para dejar huella en esta tierra, porque la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios. Y yo soy hija, yo no soy bastarda, yo no soy, tú llámalo, yo soy hija de Dios. Y yo fui llamada para manifestar el poder de Dios. Pero tienen que creerlo. Tienes que creerlo, iglesia. Por eso el Señor me llevaba y me decía: diles, no mires mi condición, para cuando se levante lo contrario, cuando la gente empiece a mirar, a juzgar, a hacerles el fuchi, no sé, a voltearles la cara. Creo que todos hemos experimentado eso. ¿Sabes qué? Tú te recuerdes: hey, tú miras mi condición en este momento, pero es que tú no sabes dónde mi papá ya me posicionó. Tú puedes mirar mi entorno, pero ¿qué crees? Esto no es lo que el Padre ha preparado ya para mí. Él tiene una mesa lista, pero tú aún no la puedes ver, pero yo sí, porque yo soy mujer de fe. Y yo vivo adelantada en el mañana, no en el hoy. Y tú aún estás en el hoy. Iglesia, la gloria postrera tiene que ser mayor que la primera. Si Adán y Eva lo podemos ver, sí, qué glorioso, pero no más glorioso que lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. El postrero Adán, tenemos que entender eso. Cualquier cosa que tú hayas vivido en el ayer no puede ser más glorioso que lo que estás viviendo hoy. Tiene que ir en aumento y en aumento, crecimiento y crecimiento en Dios, porque Él es la gloria de su pueblo. Estos versículos están largos, pero para terminar, porque dije que no iba a durar mucho, pero dice aquí las bodas del Cordero. Mateo 22 del 1 al 13. Dice la palabra: respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo, y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo: decid a los convidados: he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, y todo está dispuesto, venid a las bodas. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otro a sus negocios, y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oírlo, el rey se enojó y, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos: las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a las salidas de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Gloria a Dios. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda, y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Pero cuando el Señor me llevaba esta palabra, ahí es donde el Señor empieza a ministrarme y me dice: es que tienen que entender que para mí su condición no es ningún problema. Yo cuando vengo y les hablo, yo no estoy mirando su condición, porque eso nunca ha sido un problema para mí. Y tristemente la iglesia lo primero que hace cuando Dios te desata una palabra o te dice algo, miras tu condición: cómo me encuentro, cómo me siento, en dónde vivo, cuánto tengo, cuánto no tengo. Pero a Dios eso no le importa,
Cuando Él sí hizo el llamado, Él venía a predicar las buenas nuevas. Él nunca le preguntó: ¿en qué condición te encuentras? ¿En qué estado estás tú? ¿Cómo te sientes? Nunca. ¿Saben por qué? Porque para Él eso no le importaba. Él solamente quería que el pueblo de fe que lo aceptara y estuviera dispuesto a ser partícipe o a ser un miembro, un ciudadano del reino de los cielos. Y lo demás Él se encargaba. A Dios no le importa tu condición, iglesia, como a muchos de nosotros. Tristemente a veces nos importa más a nosotros la condición de nuestro hermano, simplemente para criticarlo. A Dios no le importa la condición, porque Él me lo dijo. A mí no me importa. Si ellos están dispuestos a arrepentirse, yo estoy listo para perdonarlos y cambiar su condición y su estado de ellos. Iglesia, servimos un Dios bueno y misericordioso, que Él no está con el dedo, y gloria a Dios por ello. ¿De cuántas me he salvado yo? Que no es un Dios que está siempre apuntándonos nuestros errores. Pero Él me decía: yo solo busco a aquellos que estén dispuestos a estar presentes aquel día en las bodas del Cordero. Aquellos que quieran y digan: Señor, sí, mira, Padre, tal vez me encuentro aquí, pero yo sé que tú tienes algo diferente para mí. Yo sé que en el cielo mi propósito, Señor, que tú has hablado es diferente, Padre, y yo solamente voy a confiar y creer lo que tú has hablado para mí. Pero si no puedes creer, iglesia, si no puedes tener fe en Él, no en mí, yo no te lo estoy diciendo. Yo no tengo poder para prometerte nada, pero Él sí, porque Él es el dueño de todo. Él es el creador de todo. Él es el que tiene el poder para cambiar cualquier condición. Si no, fíjate en la Biblia, hubo un padre, y gloria a Dios por ese padre, porque si ese padre se hubiera desanimado cuando alguien le dijo: hey, ya murió, hubiera regresado a su casa triste con la cabeza abajo, solamente para escuchar llantos y gritos, y él unirse al llanto y llorar una hija muerta. Pero no le ganó el desánimo. Escuchó la voz de su maestro que le dijo: cree solamente. Vamos, ya llegaste hasta aquí. Cree solamente, sigue creyendo, sigue buscando, y yo voy a llegar a tu casa a traer vida. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta noche. No pierdas la fe. No te desanimes por tu condición, que yo tengo cosas preparadas para ti, están listas. Pero tienes que creerlo, iglesia, porque si tú no lo crees, ¿quién lo va a creer por ti? ¿Quién, iglesia? ¿Quién? Necesitas creerlo. Necesitas abrazarte de las promesas de Dios, de cada cosa que Él ha hablado para tu vida, para tu casa. Suelta, deslígate del desánimo, deslígate de lo que están mirando tus ojos, y cree lo que Dios está hablando para tu casa y para tu vida. En Él hay cambio, en Él hay cosas nuevas. Él caminaba y donde pisaba, la condición de aquella persona cambiaba. Si no, pregúntale a Mateo, cobrador de impuestos, ¿dónde lo encontró el Señor? En el lado contrario, judío, traicionero. Y nunca le dijo: ¿por qué estás ahí, traicionero? ¿Por qué no me esperaste al Mesías si eres judío? Maestro solamente pasó y lo encontró con las manos en la masa, como decimos los mexicanos, en la mesa de cobrador de impuestos, y le dijo: sígueme. Mira qué fácil para el maestro. El maestro no lo criticó, no le dijo: mira cómo te encuentras, pecador, lo que hiciste. Le dijo: sígueme. Y él se paró en fe y lo siguió. Eso es lo que el Señor está buscando. Gente que le crea verdaderamente, que sepa que tu condición y tu estado a Él no lo va a parar. Al Señor no lo va a parar tu condición, iglesia. Pero tristemente nos está parando a nosotros, teniendo al Dios que tenemos, sirviendo al Dios que servimos, predicando al Dios que predicamos. El desánimo está llegando y está frenando ministerios. Pero el Señor nos está diciendo en esta noche: iglesia, levántate. Iglesia, créelo.
Dilo y dilo. Dilo y decláralo. Esta no es mi condición eterna. Sí, tal vez esta condición es por causa de aquel pecado del Edén, pero ¿qué crees? Hay uno que hizo una obra mayor y en él yo creo, y mi condición va a cambiar. Yo lo sé porque lo ha dicho, porque ya no soy esclavo del mundo, soy libre en Jesús. Y hay promesas para mi vida, hay promesas para mi casa, para mis hijos. Hay promesas para mí. Oh, Espíritu Santo, yo te voy a... Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie. No permitas que tu condición o tu estado llegue a tu mente. No permitas que eso te quede aquí en tu mente siempre, porque va a haber problemas. Hay veces sí que vamos a enfrentar ciertas cosas, que vas a mirar lo que está pasando, tu entorno, y tal vez seamos sacudidos poquito, pero que no nos gane el desánimo. No nos acomodemos en el desánimo, iglesia. No nos acomodemos en esa condición, no. Siempre con sus maletas listo, porque usted sabe para dónde va, para el cielo. Y aquí solamente vamos de pasadita. Entonces no nos acomodemos con todo lo que el Padre ha hablado, sentaditos en un sillón esperando hasta aquel día. Y dices, ¿y qué hiciste? ¿Qué haces esperando al Señor? Un día va a venir, sí, pero ¿qué estás haciendo? Nada, sentado. No, levántate, iglesia, levántate. Avienta el desánimo, el cansancio para un lado y sigue avanzando, sigue creyendo, sigue creciendo en el Señor, que Él trae cambios. Él trae cambios, iglesia. Te voy a pedir que entones. Hay una alabanza. Aleluya.